tardes, bienvenidos a este espacio aquí en Negocios Televisión, como siempre siguiendo los mercados, la economía, la última hora y hoy pendientes también de uno de los últimos datos de revisión de inflación que se publicaba hace media horita, un dato que ya les avanzo puede ser incluso positivo para el mercado porque no hemos tenido una sorpresa negativa, que era lo que muchos podían temer porque lo tuvimos ya el año pasado a estas alturas. De momento, ¿qué estamos esperando hoy? Subidas para los índices, donde por cierto hoy podría volverse a superar de nuevo ese nivel de los 5.000 puntos en el S&P 500. De hecho tenemos ahora los futuros subiendo en torno a un 0,2%. Ayer se superó, al menos intradía, y fueron los máximos históricos para el S&P 500 intradía en todo el registro de los movimientos de este índice en la historia estadounidense. Así que veremos porque parece que en el día de hoy otra vez podrían superarse. Bueno, comenzamos la sección habitual de economía hoy. Y hoy nos vamos hasta Estados Unidos porque lo hemos dicho aquí muchas veces y lo han repetido muchos expertos que Estados Unidos podría tener una crisis de deudas soberanas, lo que creen muchos, y la cosa está en que de momento parece que Estados Unidos sigue teniendo la capacidad de emitir más deuda que nunca. El dólar sigue viéndose como una moneda súper fuerte, como la moneda del mundo, y su mercado de bonos sigue viéndose como el activo refugio más cotizado del planeta, el mayor activo refugio del mundo. Así que parece que Yellen, de momento, sigue teniendo razón. El mercado sigue pensando que Estados Unidos no tiene ningún problema en cuanto a su capacidad de emisión de deuda. Y eso está cada vez más claro, sobre todo después de que esta semana se haya realizado una nueva subasta de deuda de bonos a 10 años y la demanda haya sido histórica, de récord. Se vendió concretamente 42.000 millones de dólares en bonos de Estados Unidos a 10 años. Pero primero de todo, vamos a recordar esas palabras ayer de Janet Yellen sobre la capacidad de emisión de deuda que tiene el gobierno estadounidense. Ella decía que no había problemas ahora, pero que no podía descartar que los hubiera en un futuro. If we don't course correct, the federal deficit may very well reach a point where no one's willing to take on our government-issued debt. Is that a possibility? It could, in an extreme case, be a possibility. I see no sign of that now. Our debt is highly valued, is the soundest and most liquid asset, not only for Americans, but around the world. But of course, we need to stay on a fiscally sustainable path. But no. Y volviendo a la subasta de este miércoles, por cierto, que ese fue el día en el que se produjo, la cifra que se alcanzó nos sugiere que aunque los rendimientos hayan bajado en las últimas semanas, el mercado sigue pensando que comprar deuda a 10 años en Estados Unidos con un 4% es un negocio rentable con un 4% de rendimiento. Bueno, ayer finalmente el gobierno de Estados Unidos emitió una cifra de bonos a 10 años récord, 42.000 millones, les decíamos antes. Y además, claro, cuanta mayor es la demanda, generalmente menor es el precio. Mayor es el precio, perdón, y menor es el rendimiento. Y eso hizo que ayer el rendimiento, precisamente, que se consiguió de media en esa subasta, fuera inferior al que se estaba cotizando en el mercado secundario de bonos. Esto generalmente no pasa si hay un mercado donde los inversores no quieran comprar bonos de Estados Unidos, porque directamente se van al mercado secundario y ahí pueden comprar esos bonos si es que lo que quieren es una rentabilidad. Pero si lo que quieren también es, bueno, un bono que consideren seguro, pueden aceptar una rentabilidad algo menor, perdón. Bueno, pues ese es un poco la conclusión a la que llegamos después de esa gran subasta de deuda que tuvo lugar esta semana, donde esos pagarés se adjudicaron al 4,09%, cuando en mercado estaban al 4,10%. Bueno, el resultado de la subasta, por cierto, también rompió una racha de cruces, un resultado más débil para las ventas mensuales anteriores, las emisiones de bonos anteriores. Y lo cierto es que en toda esta semana no solo ha habido una subasta de bonos a 10 años, que es la que comentamos que pasó el miércoles, sino que en general en toda la semana las subastas han conseguido vender 120.000 millones de dólares en bonos estadounidenses, incluida esa subasta de récord de bonos a 10 años de 42.000 millones. Pero hoy la atención iba a estar puesta en un dato muy concreto, la revisión anual de los datos de inflación de 2023. Esto es importante. Todos los años el gobierno de los Estados Unidos emite una revisión de los datos del IPC del
año anterior. Bueno, las revisiones en realidad son habituales, de hecho se realizan cada mes, pero esta era especialmente importante porque el año pasado, cuando tuvo lugar esa revisión, el mercado no esperaba lo que finalmente ocurrió, que fue una revisión al alza de los datos de inflación y que finalmente nos daba a entender que la Reserva Federal todavía quizá no estaba tan de lleno en el camino de la desinflación como nos vendían desde la Reserva Federal o como esperaba el mercado. Y eso hizo que al final el mercado se tuviera que, bueno, pues reconfigurar un poquito para analizar ese dato tal cual había salido con la revisión nueva. De hecho, ahora, a día de hoy, también con ese recuerdo que teníamos del año anterior, incluso la Reserva Federal ha puesto el foco también en el dato que hoy hemos conocido, que ya lo hemos conocido y que, por cierto, se lo daré enseguida. Pero estas últimas semanas, el 16 de enero, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller, se centraba precisamente en esas cifras. Bueno, las estamos viendo aquí, detrás de mí, en las cifras de revisión de los datos de IPC. Y claro, eso había provocado finalmente pues una avalancha de informes de la gran banca de inversión estadounidense precisamente sobre este tema. Bueno, la frase lapidaria de Waller sobre este asunto fue: recordemos que hace un año, cuando parecía que la inflación estaba bajando rápidamente, la actualización anual de los factores estacionales acabó borrando esas ganancias. Bueno, estos son los datos que teníamos, bueno, del 2022 hacia atrás. Vemos en negro el dato de las estimaciones iniciales, en rosa vemos los datos revisados y aquí pueden ver que varía un poquito, que cambia. De hecho, aquí los datos revisados son un poquito inferiores que los datos finalmente publicados. Y aquí, al final de 2022, es donde vemos esa gran diferencia, que era lo que hizo que los mercados entraran en ese pánico el año pasado a principios de ejercicio, cuando en 2023, en torno al mes de febrero aproximadamente, se dan estos datos de revisión del IPC. Claro, aquí parecía que la inflación había bajado mucho más de lo que realmente había bajado y finalmente el dato se recalcula con esta revisión y, por ejemplo, el dato de inflación subyacente, en lugar de estar en el 3,1, acabó en el 4,3, que es una revisión, bueno, importantísima, por supuesto. Y claro, eso hizo que los mercados tuvieran que reconfigurarse y la narrativa cambió completamente. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Hoy se ha publicado ese dato. Ahora estábamos mirando hasta ahora 2023, lo que había ocurrido el año pasado. Bueno, pues aquí parece que a la Reserva Federal le ha salido todo redondito, porque el dato prácticamente no se cambia y, de hecho, el único dato que ha cambiado para bien, para la Reserva Federal y para el mercado. Atención, que el mercado ya lleva mucho tiempo pensando que eso de higher for longer se acabó y que la bajada de tipos está a la vuelta de la esquina. De hecho, en términos subyacentes, lo que tenemos es una revisión del dato de la inflación de Estados Unidos, que directamente se mantiene igual, se queda en el 3,3% para el cuarto trimestre de 2023 en términos anualizados. Es decir, el dato de inflación subyacente del cuarto trimestre de 2023 se queda en el 3,3%. No hay revisión ni a la alza ni a la baja, es decir, el dato está bien, es correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el dato mensual de diciembre? Ahí lo que se había dicho anteriormente era que la inflación había subido un 0,3%, en términos mensuales, insisto, de noviembre a diciembre, y esto era un jarro de agua fría para el mercado porque se esperaba que la inflación mensual se mantuviera en el 0,2 y no ocurrió así. Ahora, ¿qué se ha dicho? Que el dato está mal y que en realidad la inflación subió menos, no subió un 0,3% en diciembre, sino que subió un 0,2, es decir, en línea con las expectativas, en línea con el dato del mes anterior. Así que esto es bueno para los mercados financieros porque nos sugiere que no hay sorpresas negativas para las que tuviera que prepararse el mercado, en absoluto. Bueno, de momento lo que tenemos cotizando en el mercado de deuda estadounidense son bajadas de rendimiento en la parte más larga de la curva. El bono a 30 años baja en torno a un punto básico, más o menos, hasta el 4,36% de rentabilidad. El bono a 10 años, nada, está bajando 0,7 puntos básicos, muy poquito, hasta el 4,16% de rentabilidad. Cambiamos de tema, miramos ahora al campo, porque ya saben que la furia agrícola continúa. Hoy en España estamos ya en el cuarto día consecutivo de protestas. Los tractores están bloqueando ciudades, los agricultores están pernoctando en sus tractores. No parecen estar cansados, desde luego, después de tantas jornadas de manifestaciones, 4 ya llevamos consecutivas y más que se esperan, por cierto. Ellos dicen que no van a parar hasta que no haya un cambio por parte del Ejecutivo. Bueno, ya saben además también que las protestas llegan porque los agricultores están pensando que Europa no les está tratando de una manera justa. Bueno,
y que además están fomentando que los consumidores prefieran comprar productos más baratos que vienen de fuera en lugar de comprar los de dentro, que están sujetos, según los agricultores, a unas restricciones mucho más duras que las que están sujetos los productos que vienen de fuera, que se producen quizá con más pesticidas, por ejemplo, de los que permiten utilizar aquí en Europa, y eso hace que el producto acabe siendo mucho más barato, se produce más rápido, y eso hace que no haya una competencia leal con los productos que se fabrican aquí, que se producen aquí en Europa. Bueno, precisamente sobre esos motivos de queja, entre ellos el tema de la competencia, nos hablaba el secretario general de UPA esta semana. Bueno, esa es la reflexión. Insisto, creo que la dirección está muy equivocada, en este caso, en esas declaraciones de la propia presidenta de la comisión, porque la agricultura no puede ser moneda de cambio también como lo es en el cierre de acuerdos comerciales como Mercosur, Nueva Zelanda, los que se cierren. La agricultura no puede ser moneda de cambio, porque es que tenemos ejemplos sangrantes, como por ejemplo los aranceles que nos pusieron a producciones agrícolas y ganaderos por una guerra aeronáutica entre Europa y Estados Unidos. Nada que ver con la agricultura y las consecuencias. Y estos productos, por cierto, del extranjero que están haciéndoles la competencia, según los agricultores, desleal a los europeos, vienen también, por cierto, de un país al que Europa, según muchos críticos, tiene muy mimado. Recuerden que la semana pasada en Bruselas, ¿qué es lo que pasó? Por cierto, esta imagen es de entonces, de esa protesta que se produjo en Bruselas a la vez que los líderes estaban allí reunidos para debatir sobre qué, sobre la ayuda a Ucrania de 50.000 millones. Y es precisamente de aquí, de este país, de Ucrania, de donde viene mucho producto agrícola, que los agricultores se quejan que es demasiado barato, no pueden competir con ello. Y por eso también están protestando. Protestas que ahora llegan a Polonia sobre este caso, precisamente, sobre el tema de Ucrania, porque ahora, otra vez, los agricultores polacos llevan ya tiempo quejándose de esto, pero ahora los polacos se han vuelto a manifestar, los agricultores, para quejarse de las baratas importaciones de alimentos que llegan desde Ucrania. Llevan mucho tiempo con esta reivindicación, pero ahora, claro, están sumándose a la ola de pues esas protestas, de esa furia del campo que venimos aquí comentando desde hace ya muchos días, que comenzó, por cierto, en Alemania, siguió en Francia, luego en otros países como Rumanía, como, yo qué sé, Bélgica, por ejemplo, como España, por ejemplo, también Portugal, Grecia, incluso Italia, y ahora llega de nuevo a Polonia, que Polonia es uno de los primeros en quejarse sobre todo de este tema, del de Ucrania. El resto quizá no se quejan tanto, pero ya saben que Ucrania es vecino de Polonia. Entonces aquí llega mucho más producto agrícola del que quizá llega a otros países. Bueno, los polacos ahora han decidido ir con todo, además. Van a bloquear carreteras por todo el país. Van a bloquear los cruces fronterizos con Ucrania, también precisamente. Van a iniciar una huelga general de un mes, ni más ni menos. Que atención también a esto, cómo puede afectar a la cadena alimentaria, que no se vaya a producir el producto que se estaba produciendo en Polonia, perdón. Y claro, todo esto para protestar contra las políticas de la Unión Europea, que por cierto ya ha empezado a hacer alguna cesión que otra, y por la falta de acción del gobierno, en este caso el gobierno polaco, para proteger sus medios de vida. Bueno, en esto coinciden también con sus colegas europeos, pero los polacos también se están quejando, sobre todo, como les decía antes, de los productos que vienen del mimado de Europa, si es como muchos lo pueden calificar, sabiendo, bueno, pues que empieza a haber críticas, ¿no? Sobre todo por toda la ayuda que se le está dando a Ucrania, que ya saben que la semana pasada eran 50.000 millones, ni más ni menos, para un largo plazo. No es que se vayan a dar ya esos 50.000 millones, es en el plazo de varios años, pero aún así no deja de llamar la atención que quienes se quejan y piden ayudas también para el sector estén viendo como a otro país que encima ellos piensan que les está fastidiando en cuanto a su fabricación o sus productos agrícolas, pues está recibiendo esa ayuda tan grande, desde luego. Bueno, en Polonia, desde el gobierno dicen que tienen demandas legítimas los agricultores para limitar, ojo, el flujo excesivo de bienes desde Ucrania, pero bueno, es verdad que los polacos llevan meses quejándose precisamente de todo esto y el gobierno parece que no está consiguiendo cumplir con las demandas que están pidiéndoles los agricultores. De hecho, el sindicato allí en Polonia de agricultores llamado Solidaridad, que es el que anunció ya las protestas la semana pasada, había dicho que además del bloqueo en esos cruces fronterizos con Ucrania, planeaba bloqueos intermitentes de las carreteras en toda Polonia hasta el 10 de marzo. Es decir, un mes entero de bloqueos en las carreteras, con lo que eso puede conllevar para la economía.
Ya no solo porque los ciudadanos no puedan desplazarse de manera usual, de manera normal, como harían en situaciones habituales, no. Esto puede afectar también a los transportistas, al transporte de mercancías, que no lleguen a su debido tiempo a donde tienen que llegar. Y ya saben que esto generalmente, el tema de los retrasos, además produce inflación. Así que ojo, porque esto puede tener consecuencias muy graves. Lo que ha dicho el sindicato polaco, en este caso Solidaridad, es que la pasividad de las autoridades polacas con respecto a la importación de productos agrícolas y alimentarios de Ucrania no les deja otra opción que declarar una huelga general. Bueno, en España, mientras tanto, el gobierno sigue en sorprendente silencio y de eso se están quejando los agricultores, que llevan ya 4 días manifestándose, 4 días con movilizaciones y todavía no hay prácticamente nada por parte del Ejecutivo, más que Pedro Sánchez diciendo en el Congreso de los Diputados que va a intentar acelerar la ley de la cadena alimentaria, que ya nos decían los agricultores que eso de vender a pérdidas todavía lo están haciendo, y que no ha hecho más que realmente alardear de que desde 2022 ha dado 4.000 millones en ayudas. Bueno, vamos a recordar cómo desde Asaja ayer se quejaban de ese silencio que de momento sigue existiendo en el Ejecutivo de Sánchez. Presidente del Gobierno, aún no sabemos qué opina de todas estas manifestaciones, pero digo, al menos desde Europa ya nos han sentado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el último Consejo Extraordinario de Ministros, y ya se han comprometido a hacer 4 cosas distintas. Una, presentar antes del día 26 de febrero una simplificación de la PAC. Segundo, relajar las famosas BECAM que afectan a la rotación de cultivos y al barbecho. De momento solo está confirmado el barbecho, pero es posible que también la rotación de cultivos se relajen esos requisitos para las ayudas de la PAC. Tercero, seguir legislando para cambiar el estatus del lobo para que pase a ser una especie cinegética. Cuarto, la no firma del acuerdo del Mercosur hasta que no se reconozcan las cláusulas. Bueno, por ahora, durante toda la semana, las protestas se han desarrollado en España, ya saben, por todo el territorio nacional, por multitud de provincias, de ciudades también. Pero es verdad que en la capital, por lo menos en Madrid, que es donde se suele acaparar más atención mediática y por eso vienen aquí muchas de las movilizaciones y protestas, en Madrid, de momento, disrupciones, pues no ha habido. No hemos visto tractores cruzar por la Castellana o cruzar por la Gran Vía. No hemos visto a los agricultores protestar delante de grandes instituciones nacionales. No lo hemos visto, de momento. Parece que para eso realmente quedan solo unas horas. Porque este sábado, mañana, 10 de febrero, hay una plataforma que, por cierto, solo lleva unos días de vida, que ha nacido hace nada, que ya ha convocado una movilización en la capital. Y parece que la movilización va a ser exitosa y con una gran capacidad de convocatoria. La plataforma de la que estamos hablando es Plataforma 6F. Ha convocado a agricultores y a ganaderos a entrar en Madrid, a acceder hasta la sede del Partido Socialista, a Ferraz. Quieren ir allí para protestar porque no piensan que el gobierno esté haciendo nada al respecto. Y no solo van a estar los agricultores y ganaderos, también se une la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, es decir, Plataforma para los transportistas, que también se van a unir, en este caso, a la movilización de Madrid. Su objetivo, bueno, no es otro más que sentarse a negociar con los ministros de Agricultura, de Transportes y de Trabajo para explicarles cuáles son sus reivindicaciones y también para pedirles la derogación del Pacto Verde a nivel europeo, a nivel de Bruselas, y las leyes que regulan el sector primario, como la política agraria común, la PAC, la del cambio climático o la del bienestar animal. Ya saben que lo único que hemos tenido por parte del gobierno estos días fue en el Consejo de Ministros a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, decir que van a darse 269 millones en ayudas al sector. Eso sí, ayudas por la sequía. Lo que no matifica bien la ministra es que son ayudas para la sequía de 2023. Vamos a recordar cómo lo decía esta semana. Hoy el Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de los 140.000 agricultores beneficiados de la ayuda extraordinaria por sequía de prácticamente 270 millones de euros. 140.000 agricultores con una ayuda de 270 millones de euros. Por lo tanto, queríamos también aprovechar hoy para trasladar nuestro compromiso, el compromiso de este Gobierno con el sector primario de nuestro país
estamos al lado de los agricultores, de los ganaderos, y de los pescadores de nuestro país, y vamos a estar siempre protegiéndoles, acompañándoles. Por cierto, una de las plataformas, de las pequeñas plataformas de agricultores, Unión de Uniones, nos desvelaba esta semana también que incluso eso de que los 269 millones que anunciaba esta semana el gobierno son para los agricultores, pues que en realidad no era lo que el gobierno parecía que quería vender. Lo que les decíamos antes, vaya, nos decían que en realidad ese dinero que les habían prometido era un dinero que ya les habían prometido en 2023 por la sequía del verano. Vamos a recordar cómo nos lo decían desde Unión de Uniones, esta pequeña plataforma de agricultores. El presidente de que se ha agilizado el pago de 269 millones de euros a los agricultores, hay que recordar a los que nos están escuchando que esos 269 millones de euros son de la sequía de julio de 2023. Si pagar las ayudas de sequía de julio de 2023 en febrero de 2024, eso a él lo llama agilizarlo, porque venga Dios. Enseguida vamos a intentar contactar precisamente con la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, la plataforma con la que se está convocando a los transportistas para dirigirse a Madrid, a la capital, mañana 10 de febrero directamente a Ferraz. Veremos también cuáles son sus perspectivas, si piensan que la ciudad puede acabar colapsándose. Ya saben que en Madrid ciudad viven 3 millones de personas. A la mínima que pueda haber una disrupción en el transporte, las consecuencias pueden ser también muy impactantes y muy importantes. Enseguida intentamos contactar con ellos porque parece que estamos teniendo algún problemilla, pero antes de eso, cambiamos de asunto. Volvemos a hablar ahora de Estados Unidos y de deuda. Ya saben que Estados Unidos está poniéndose ahora a gastar dinero como loco. Para eso, está teniendo que emitir cantidades ingentes de deuda. Ya se lo hemos contado aquí muchas veces, pero bueno, se lo volvemos a repetir. Ya saben que la deuda neta estadounidense está en los 34 billones de dólares, que eso se dice pronto, son 34 trillion, para el que prefiera la nomenclatura en inglés. Bueno, los pagos de intereses de la deuda en Estados Unidos, a raíz de la subida de tipos de interés, también están en máximos. De hecho, están al mismo nivel que lo que se gasta el gobierno en defensa. El gobierno se está gastando lo mismo en defensa que lo que se está gastando en pagar los intereses de la deuda. Y ya es decir. Y claro, el problema está en que en 2023 Estados Unidos tenía mucho que perder si finalmente se cumplía el pronóstico de prácticamente todo el mundo, que Estados Unidos podía entrar en una recesión. Claro, entrar en una recesión técnica, si es una pequeñita recesión, pues puede no dar demasiados problemas. El problema está en que finalmente esa recesión no sea tan pequeña. Claro. Y que acabe convirtiéndose en una crisis más importante, como la que hemos podido ver hace no tantos años, la crisis financiera, aunque aquí ya entran, ya saben, más variables. Pero bueno, Estados Unidos, claro, no quería entrar en esa recesión que todos le auguraban, por ese hard landing que podía haber por la gran subida de tipos, sobre todo por ser muy rápida en Estados Unidos. Bueno, esa narrativa de que podía llegar a una recesión, el gobierno la quería evitar, lógicamente, y más teniendo en cuenta que el año siguiente hay elecciones, es decir, este año, 2024. Bueno, pues la narrativa de que ha sido el gobierno también el que ha evitado esa recesión de 2023, aquí la hemos, comentado durante mucho tiempo. Estados Unidos ya saben que ha llevado a cabo un gasto fiscal enorme en 2023, y eso, según muchos, es lo que ha hecho que el gobierno de Estados Unidos haya conseguido que el país haya evitado una recesión. Hasta ahora es verdad que todo esto lo hacíamos a nivel teórico y no había datos, cifras que nos sugirieran que esto efectivamente era así. Pero claro, hay alguien que se ha puesto manos a la obra para empezar a tejer un poco esas cifras, esos números, para que de verdad esos números nos cuenten la historia a nosotros y no seamos nosotros solo los que teoricemos con ella. Bueno, pues ni más ni menos que quien se ha dedicado a hacer esos numeritos, a hacer esos cálculos, ha sido la agencia Fitch. Esta semana nos dijo, en una entrevista, por cierto, en Negocios Televisión, que 1/3 del crecimiento de Estados Unidos en 2023 fue generado por el gasto fiscal del gobierno. Vamos a recordar cómo nos lo decían. Spending was surprisingly robust, and that's not what we expected. My guess is that's not what many other shops expected. Government spending contributed about a third of growth in 2023, and that's very significant. You typically don't see government spending anywhere near that. And it was spending across the board. You saw the federal government ran a budget deficit of close to
Bueno, pues muy pendientes de lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en el mundo con esa crisis de deuda. Veremos también un poco cuáles son los últimos movimientos en el mercado de renta fija y hoy sobre todo pendientes de lo que vaya a pasar en el mercado de renta variable. Allí ya saben que hoy la apertura de sesión se avecina en positivo. Podemos tener una apertura de sesión del S&P 500 por encima de los 5.000 puntos. Sería la primera vez en la historia que eso ocurre. Ayer, por primera vez, los 5.000 se alcanzaron intradía, pero no cerraron en los 5.000 puntos. El S&P acabó en los 4.997, a menos de 3 puntos de los 5.000. Y hoy, sabiendo que los futuros vienen en positivo, podríamos estar de nuevo también en una jornada por encima de los 5.000. ¿Cómo de importante es? Simbólico, realmente. Un número muy bonito, muy redondito. A nivel técnico no deja de ser un máximo histórico nuevo, lo mismo que si el máximo fueran 4.990 puntos. En lugar de 4.990 son 5.000. Simplemente un número muy redondito que aquí a los periodistas también nos suele gustar mucho, darles mucha importancia a estos números. A nivel técnico no deja de ser un nuevo máximo histórico, con lo que eso también conlleva, ya lo saben. Los futuros estadounidenses ahora subiendo el Nasdaq un 0,2%, subiendo el S&P 500 un 0,12% ahora mismo. Parece que la apertura va a ser por encima de los 5.000. No va a haber hoy referencias importantes que nos puedan fastidiar un poquito esa fiesta de los 5.000 puntos. Bueno, tampoco pueden hacer, no hay referencias que se vea impulsado el índice demasiado. Así que veremos finalmente qué es lo que ocurre. Bueno, me parece que podemos ya saludar a la Plataforma Nacional de Defensa de Transporte, que era los que estábamos esperando también ahora para poder charlar con ellos rápidamente. Miguel Cánovas, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Nacional de